Buenas tardes, hoy vamos a ver el teórico número 8 y este teórico está dividido en dos partes que podrían ser, digamos, englobados bajo el gran título de radiofarmacia, pero en particular vamos a ver un poco la nomenclatura de moléculas marcadas, estabilidad, pureza y un tema que es muy utilizado en lo que es medicina nuclear, los servicios de medicina nuclear, que es el de generadores. Y es probablemente en el que no se usa tanto en investigación básica, pero si están trabajando en una clínica o en un servicio de medicina nuclear, seguramente se van a encontrar con este, así que es bueno que tengan por lo menos un pantallazo sobre esto. En primer lugar, vamos a hablar de la estabilidad de las moléculas marcadas y de la autorradiólisis. Como sabemos, la radioactividad es un proceso de emisión de energía. Durante esa emisión de energía se emiten partículas y se emiten ondas electromagnéticas de la propia molécula y esas ondas y partículas pueden afectar a la propia molécula, moléculas vecinas de radionucleidos o moléculas del medio, del solvente, por ejemplo. Entonces, todos estos compuestos radioactivos sufren ese efecto de las radiaciones emitidas durante la desintegración y a esta descomposición sufrida por esta causa se le denomina radiólisis. Se puede producir por tres mecanismos diferentes. El primero es el efecto primario interno, que es debido a la desintegración radioactiva del radionucleido en la molécula, es decir, el propio radionucleido que está en la molécula a otra parte de la molécula. ¿Está? Esto termina generando ruptura de estructuras químicas y de una forma intuitiva podemos darnos cuenta que este efecto primario interno aumenta con el número de átomos radioactivos en la molécula y con el tiempo de almacenamiento. Mientras más átomos radioactivos tenga esta molécula, más energía se va a emitir y más probabilidades haya de que se genere un daño en la propia molécula. Y también con el tiempo de almacenamiento. Esto es importante cuando ustedes compran un radionucleido. Van a tener dos procesos que van a estar haciendo que la calidad de la radiación que se obtenga finalmente sea mejor o peor. Por un lado van a tener el decaimiento radioactivo, que eso es una cuestión que eso lo saben, viene de parte del fabricante, saben el periodo de semidesintegración, saben cuánto va a decaer. Pero por el otro lado, y esto sobre todo impacta en el almacenamiento a largo plazo, van a tener este fenómeno de autorradiólisis y que deben tener en cuenta. ¿Hay formas de solucionarlo? Sí, y ya vamos a ver porque la mayoría de estos procesos se solucionan de la misma forma, o por lo menos de atenuarlo. El efecto primario externo es la descomposición sufrida cuando incide sobre una partícula una radiación, o una partícula, una energía emitida por otro átomo radioactivo externo a la molécula. Es la más frecuente. Lógicamente va a aumentar con la energía absorbida y emitida, con la actividad específica inicial y con el tiempo de almacenamiento. ¿Lo podemos solucionar cómo? Bueno, dispersando la solución en la pared del tubo, generando más superficie y que básicamente, o diluyendo la muestra, y estas dos estrategias lo que van a hacer es que las moléculas estén más separadas una de las otras y por lo tanto sean menos afectadas por la radiación de las moléculas vecinas. Y finalmente tenemos el efecto secundario, que es la que va a generar las partículas del medio, las partículas radioactivas sobre el medio, y este medio genera radicales libres, como vimos en el teórico de efectos biológicos de la radiación, y esas moléculas, esos radicales libres van a afectar a las moléculas marcadas y las van a descomponer. Es decir, los efectos primarios son de la partícula, de la molécula radioactiva en el radionucleido sobre la misma molécula o sobre otra, y el secundario es del medio sobre la partícula radioactiva. ¿Cómo podemos evitar de forma general esta autorradiólisis? Bueno, podemos liofilizarlo, podemos adicionar atrapadores o scavengers que van a reaccionar con estos radicales libres, generalmente son reductores como el etanol, y en general disminuyendo la temperatura también esta autorradiólisis se va a detener. Otra
cuestión importante es la nomenclatura de compuestos marcados. Esto lo tienen que tener bien claro cuando vayan a comprar radionucleídos en el servicio de medicina nuclear, en el laboratorio de investigación básica o en el laboratorio clínico. Tienen que saber qué tipo de compuesto radioactivo van a comprar. Muchas veces uno tiende a pensar que más caro es mejor, y esto no necesariamente es el caso. Generalmente, mientras más caros van a tener un tipo de marcación más específica, pero hay veces que para la aplicación que la necesitamos no hace falta que sea específica, sino solo que esté marcado, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Empezamos por la marcación específica. Significa que el radionucleído va a estar ubicado en una posición específica en el compuesto. Tiene que estar especificado en el nombre del compuesto, y cualquier otra cosa que se encuentre ahí va a considerarse impureza. Por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos una timidina marcada con carbono 14 en el carbono 2. Cualquier otro carbono 14 que esté en otra posición va a ser una impureza. Esta es la marcación más específica, generalmente es el compuesto más caro, y esto tiene que ver con el proceso que hay que obtener para purificar una timidina con este tipo de marcación. Por otro lado, tenemos, ya bajando en especificidad, la marcación uniforme, que se simboliza con este U. Este átomo marcado está distribuido con una uniformidad estadística en toda la molécula. Por ejemplo, si tenemos la L-leucina con carbono 14 uniforme, significa que si nosotros tomamos la leucina, separamos todos los carbonos de todas las posiciones y hacemos un análisis, vamos a tener que va a estar marcado de manera estadísticamente distribuida en cada uno de estos carbonos. Está uniformemente marcado. No es lo mismo que la específica, sirve para muchas aplicaciones y generalmente el costo es un poco menos elevado. La marcación general quiere decir que está distribuido, que se simboliza con la G, está distribuido en el compuesto pero de forma no uniforme. Colesterol tritiado general significa que el tritio puede estar en cualquiera de las posiciones ocupadas por un hidrógeno en la molécula de colesterol. No va a estar distribuido uniformemente porque probablemente no lo necesitamos. Entre estos dos, generalmente la que es general es más barata, más fácil de conseguir y para la mayoría de las aplicaciones es útil. Y después tenemos la marcación nominal, que se puede simbolizar con una N mayúscula o minúscula, indica que el isótopo radioactivo está confinado a cierta posición pero con un grado de incerteza. Ácido fólico 3,5 tritiado nominal, que nos dice que esta actividad se espera que esté localizada principalmente en estas posiciones, en la 3 y la 5, pero con un grado de incerteza debido al método utilizado para marcar el compuesto. Fíjense que fuimos de lo más específico a lo menos específico. Y marcación múltiple significa que puede estar marcado el compuesto en dos o más posiciones con uno o distintos isótopos. Esto se utiliza mucho en investigación básica, en donde marcamos dos partes de la molécula con radionucleídos diferentes y seguimos los destinos de cada una de esas partes. Por ejemplo, una lipoproteína, si marcamos los lípidos neutros, los que están confinados en el core de la lipoproteína, con tritio vamos a seguir su destino, y por otro lado, si marcamos a las proteínas con, por ejemplo, carbono 14, vamos a seguir al destino de la proteína. Tenemos métodos para diferenciar una marca radionucleídica de la otra, y para eso nos sirven este tipo de marcaciones. Y radioisómeros, como su nombre lo indica, es el mismo compuesto químicamente, pero la marca radioactiva va a estar en distintas posiciones. Son químicamente indistinguibles, y acá en el ejemplo tenemos dos moléculas de etanol, en una donde el carbono 14 está en el carbono 1 y en el otro en el carbono 2. Y la última parte de esta cuestión de nomenclatura es la pureza de las moléculas marcadas. Podemos definir los distintos requerimientos, también esto va a depender de cuál sea la aplicación del radionucleído que vamos a utilizar. Cuando hablamos de pureza radiactiva y radionucleídica, hablamos de que la muestra que estamos utilizando,
la radioactividad sea solamente imputable al radioisótopo empleado en la preparación. Y esto no se puede alterar por el almacenamiento. El ejemplo acá es claro. En una muestra de insulina marcada con iodo 125, solamente voy a tener este radioisótopo. No voy a tener iodo 131. Tampoco esto puede alterarse por el decaimiento. Una vez que el iodo 125 decae, va a decaer a un isótopo estable. Por lo tanto, eso no invalida el criterio de pureza radioactiva y radionucleídica. ¿Tá? Si tenemos un radioisótopo que decae en otro radioisótopo que es inestable y que es radioactivo, bueno, entonces eso nos va a estar contaminando la muestra y ya no va a ser una muestra totalmente pura radioactivamente. ¿Tá? La forma de saber si esta muestra se encuentra dentro de estos estándares es por un análisis espectrométrico. Pero básicamente lo que queremos es que en nuestra muestra, si tenemos que encontrar iodo 125, solo tengamos iodo 125, no iodo 131, no carbono 14, no ninguna otra cosa. ¿Tá? Después tenemos la pureza radioquímica, que acá combinamos lo que tiene que ver con el radionucleido y la forma química que esperamos en que se encuentre esa molécula marcada. Se refiere a la fracción que se encuentra en la forma química especificada. Esto es lo más importante en biomedicina. Tenemos que utilizar, por ejemplo, para RIA, para radioinmunoanálisis, indicadores radioactivos con una adecuada pureza radioquímica. Y este es el caso más común de contaminación. Por ejemplo, si tenemos una insulina marcada con iodo 125, tenemos que corroborar que no hay iodo libre 125 inorgánico, que no se haya desacoplado la marcación de iodo de la insulina y que a su vez no tenga radioactividad en fragmentos de la insulina o en agregados de la molécula, porque todo eso constituirían impurezas radioquímicas. ¿Tá? ¿Cómo establecemos que se cumplen estos estándares de pureza? Bueno, a través de análisis radioelectroforéticos, radiocromatográficos. Y la pureza química es la que ustedes conocen. Tiene que haber compuestos químicos no radioactivos que no formen parte, no tiene que haber compuestos químicos no radioactivos que no formen parte de la preparación. La segunda parte, vamos a hablar de radiofármacos. En particular, hay muchas definiciones de radiofármacos, algunas un poco más amplias, otras un poco menos amplias, y tienen que ver con qué consideremos sobre radiofármacos los que se utilizan para diagnóstico, para tratamiento o para ambos. Una definición, por ejemplo, dice que los radiofármacos son todas sustancias que por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación emitida pueden ser usados en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los seres vivos, cualquiera que sea la vía de administración empleada. Bastante general. Tenemos otra que es bastante específica, que hace hincapié en cuáles son las aplicaciones de los radiofármacos. Dice que son aquellos considerados verdaderos trazadores radioactivos que son administrados con el fin de visualizar la anatomía de un órgano o sistema, evaluar el comportamiento fisiopatológico a nivel de los tejidos, analizar a través de su metabolismo el comportamiento bioquímico o detectar cuantitativamente sus parámetros farmacocinéticos, comparando estos resultados con los obtenidos en una población de seres humanos normales voluntarios. Y otra bastante general, pero bastante abarcativa, que nos dice que un radiofármaco es cualquier producto que cuando esté preparado para su uso con finalidad terapéutica o diagnóstica contenga uno o más radionucleidos. Los radiofármacos que más se utilizan en biomedicina son los que tienen un periodo de semidesintegración corto y que utilizan emisores gamma. Por ejemplo, los isótopos metaestables. ¿Por qué es importante esto? Piensen en las principales aplicaciones que son diagnóstico y tratamiento. Tomemos, por ejemplo, el diagnóstico. Nosotros le vamos a administrar a un paciente un radionucleído que va a estar emitiendo radiación gamma. Esa persona, como vimos también en el teórico de efectos biológicos de la radiación, al administrarle un radionucleído al paciente, ese paciente se convierte en fuente. Va a ser un emisor, va a estar emitiendo radiación gamma. Al emitir radiación gamma, puede ser un peligro para los que lo rodean. Entonces, ese paciente tiene que estar aislado.
Por lo tanto, necesitamos que un radionucleído que se va a utilizar en biomedicina tenga un periodo de semidesintegración relativamente corto. Lo suficientemente largo para que nos permita hacer el estudio, pero lo suficientemente corto para que una vez terminado ese estudio no siga emitiendo radiación. Y hablamos de radiaciones gamma porque piensen que las radiaciones gamma son las de mayor capacidad de penetración. Si el paciente es fuente y queremos estudiar, por ejemplo, la anatomía o la función de su corazón, necesitamos que el radionucleído esté en una formulación que se acumule en el corazón y que emita señales desde el corazón hacia un aparato externo que reconozca esas señales. Por lo tanto, para que pueda salir del cuerpo del paciente y llegar al aparato, tiene que ser una radiación que tenga un buen poder de penetración, como por ejemplo los rayos gamma. Una muy mala idea sería utilizar unas partículas alfa, porque generan mucho daño interno en la persona, en el paciente, y no salen del cuerpo. Por lo tanto, no son utilizados en biomedicina, y los emisores beta están en una situación intermedia entre las alfa y las gamma, son poco utilizados. Por todas estas razones, lo que más se utiliza entonces son radionucleídos con un periodo de semidesintegración de horas o minutos inclusive, y emisores gamma. Acá se encajan perfectamente los isótopos metaestables. Si se recuerdan, los isótopos metaestables son aquellos que están excitados, están en un estado por sobre el basal de excitación y decaen emitiendo energía, generalmente en forma de un fotón gamma. Y ese periodo en el cual están excitados es medible. Por eso lo llamamos isótopos metaestables. Lo que más se utiliza en medicina nuclear es el sistema que se llama generadores, que es un sistema que combina radionucleídos con una relación genética en la cual se extraen por un proceso químico un radionucleído hija que tiene un periodo corto, obtenido a partir de la desintegración de un radionucleído madre con un periodo largo. Y se usan para generar imágenes mediante una cámara gamma. El esquema es el siguiente. Tenemos el radionucleído madre con un periodo largo, el radionucleído hija con un periodo corto y tenemos el isótopo estable. Esto es lo que vamos a encontrar dentro de un generador. Las condiciones para que exista un generador, bueno, el periodo de la madre tiene que ser más largo que la hija. El más utilizado por lejos es el sistema del tecnecio metaestable 99 con el molibdeno. El molibdeno tiene un periodo de 66 horas y el tecnecio metaestable de 6 horas, pero también se utilizan otros como el samario 113 con el indio 113 metaestable o el iterbio 87 como el estroncio 87 metaestable. De todos estos, como les comenté, como les adelanté, el más utilizado es el tecnecio 99 metaestable. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de semidesintegración corto. Esto no es lo único importante, como vamos a ver en el teórico práctico de dosimetría. Cuando un radionucleído ingresa al cuerpo de un paciente, no solo la radioactividad va a decaer por un proceso radioactivo, decae la emisión, sino también porque el cuerpo lo va a ir metabolizando. Entonces se combinan los procesos radioactivos con los procesos biológicos y se forma, les voy adelantando, un concepto de periodo de desintegración o periodo efectivo, en donde no solo la radioactividad va a disminuir por una cuestión de decaimiento radioactivo, sino por una cuestión de metabolismo biológico. Y en esto el tecnecio es muy útil porque los pacientes en general lo metabolizan muy rápido, que es lo que nos interesa. Que esté en el cuerpo el tiempo suficiente para poder hacer el estudio, pero que se metabolice rápido para no tener que tener aislado más de lo necesario a ese paciente. No posee emisiones beta, emite un fotón de 140 kV con alto rendimiento, esto quiere decir que es muy bien detectado por las cámaras gamma,
Y además, la química del tecnesio es muy buena para conjugar con distintos compuestos, que esto es lo que nos va a dar, de alguna manera, la especificidad de la marcación. El tecnesio se usa para estudios renales, para estudios cardíacos, para estudios de pulmón, etc. Y todo eso es porque es fácilmente conjugable con con distintas moléculas que nos sirven como marcadores. Este es un sistema de generador cortado al medio. Vamos a tener, como adelanté antes, una molécula madre, que es la del molibdeno 99, que tiene un periodo de 66-67 horas y es un emisor beta. Y de ahí se genera la hija, que es el tecnesio 99 metestable, que emitiendo gamma decae a tecnesio estable y su periodo es de 6 horas. Todo eso ocurre dentro de este sistema. Acá tenemos una columna de un absorbente que es alúmina con el molibdeno. Tenemos un disco de vidrio poroso. Esto es un blindaje de plomo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un emisor gamma acá. Fíjense que en este caso también tenemos que el molibdeno 99 es un emisor beta. Por lo tanto, el plomo no sería el material blindante de elección para este tipo de emisiones, pero es un emisor beta de baja energía, entonces no hay ningún problema, porque se generaría Bremsstrahlung, pero como es de baja energía no hay problema. Tenemos toda esta protección plomada para evitar que los rayos gamma del tecnesio metestable salgan. En realidad lo que hacemos es atenuarlo. Y lo que hacemos es pasar un eluyente que tiene alta afinidad por la hija y baja afinidad por la madre. Y debe estar estéril. Generalmente es solución fisiológica. Entonces, hacemos la carga salina, pasa el eluyente, la solución salina, por ejemplo, por la columna, arrastra en esta columna el tecnesio 99, que es el que se recupera acá. Se recupera por acá, pasa por un filtro millipore porque tiene que estar estéril. Esto que recuperamos se mide su actividad en un activímetro y está listo para ser utilizado en las distintas aplicaciones diagnósticas, conjugado con otro material y con otras moléculas o usado como tal según la propia aplicación. Fíjense que por los periodos de semidesintegración que tienen, esto generalmente el tecnesio se produce en Ezeiza, entonces llega a los servicios de medicina nuclear del país, generalmente los lunes, y se puede utilizar por aproximadamente 1 o 2 semanas. Por eso es que generalmente todos los estudios que involucran tecnesio tienen que estar marcados con anticipación para que se utilice lo más racionalmente posible. Esto es básicamente, se los voy a pasar rápido, pero esto es básicamente lo que pasa dentro de la columna del generador. Tenemos que la cantidad de núcleos de la hija va a ser igual a el lambda de la madre sobre el lambda de la hija menos el lambda de la madre. Esta es la constante de desintegración radioactiva. Por el número de átomos radioactivos de la madre, por esta diferencia. Y esto lo podemos expresar, si no, en términos de actividad, utilizando el periodo de semidesintegración de la madre y el de la hija. Y esto básicamente nos va a dar una actividad que tiene que coincidir con lo que estamos midiendo en el activímetro. El activímetro básicamente es un medidor de radioactividad gamma de pozo. Este control es importante que se haga manual para ver si lo que estamos recibiendo del proveedor es lo que tiene que ser, es lo que tiene que estar. Y tenemos que tener en cuenta que esto es lo teórico, pero además tenemos que tener en cuenta dos cuestiones de rendimiento. Por un lado, el de transformación nuclear, en el cual nosotros sabemos que del molibdeno 99 no todo se convierte en tecnesio 99 metaestable, sino solo un 87,5%. Y un 12,5% decae directamente, esto por el esquema de desintegración del molibdeno 99, ya se sabe, decae directamente en tecnesio estable, por lo tanto no va a estar disponible para los estudios. Entonces, del número que tengamos de actividad
de acá tenemos que multiplicarlo por 0,875, que es lo que efectivamente nos va a dar tecnesio metaestable. Y además tenemos un rendimiento de la elución, que es la extracción química. Que esto, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que no todo lo que se extrae, no todo lo que pasa por la columna, no tiene la capacidad de extraer el 100% del tecnesio metaestable, es decir, de la hija. Nos va a quedar en el generador aproximadamente un 15%. Entonces, esta actividad la tenemos que multiplicar por 0,875, que es el rendimiento de la transformación nuclear, y por 0,85, que es el rendimiento de la elución o la extracción química. Como es un emisor gamma, tenemos que trabajar con blindaje. Ustedes en el práctico van a visitar el laboratorio de radionucleidos de la facultad, en donde se trabaja con un emisor gamma como es el iodo 125, entonces van a ver cómo, entre otros radionucleidos, van a ver cómo se trabaja en esas circunstancias, pero tiene que haber una mesa de trabajo blindado, viales blindados, jeringas blindadas, hay que blindar la fuente y el tipo de blindaje va a depender del radionucleido que estemos tratando. No es lo mismo si es un emisor alfa, que como sabemos un emisor alfa con una hoja de papel detenemos la emisión de partículas alfa, que son muy grandes y tienen carga, entonces se detienen fácilmente, o con alejarnos un poco también se detienen. De todas formas no son utilizadas en biomedicina. Las partículas beta, si son de baja energía, se pueden blindar también fácilmente con un guante o con distintos materiales. Si es una partícula beta de alta energía, ahí tenemos que utilizar lucite, plástico, acrílico y no metales pesados para blindar, no plomo, por ejemplo, porque ahí se produce el fenómeno de frenamiento Bremsstrahlung, que genera radiación gamma. Entonces vamos a estar bloqueando la radioactividad beta, pero vamos a estar generando gamma. Entonces ahí se utiliza ese tipo de material. Y para la radiación gamma se atenúa con materiales de Z alto, como por ejemplo plomo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Cuál es el radionucleido? ¿Cuál es la actividad de ese radionucleido? Y cuál va a ser el material de blindaje que utilizamos. Para emisores gamma, como el tecnesio, utilizamos blindaje de plomo con un espesor significativo. Acá fíjense que tenemos un visor que tiene un vidrio plomado, tenemos una jeringa con una protección plomada, tenemos un delantal de plomo y en algunos servicios se utiliza un dosímetro que va en el bolsillo para tener una estimación de cuál es la dosis que está recibiendo en cuerpo. También se utilizan dosímetros de anillo, dependiendo del servicio y dependiendo del tipo de trabajo. Esto es muy importante para saber, cada tanto se hace un control de esos dosímetros y ver si la dosis que están recibiendo los trabajadores está dentro del rango permitido por ley, que son 20 milisievert en realidad por año, o 100 milisievert cada 5 años. Pero ese es el tope. Se intenta que se trabaje muy por debajo de eso. Y cuando tenemos una fuente de alta energía, de un emisor beta, por ejemplo, lo que utilizamos acá son este tipo de extensiones o pinzas para manipular la fuente sin que estén expuestas nuestras extremidades, como se puede ver acá. Muchas gracias. Facultad de Ciencias Químicas.